Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos aquí, como siempre, en Conversando en la Noche con invitados especiales. Esta noche vamos a hablar mucho de nuestra historia contemporánea, de la coyuntura política, de lo que nos pasa como sociedad, con alguien que invirtió gran parte de su vida estudiando estos fenómenos. Él se llama Jorge Coronel Prostman. Jorge es autor de varios libros, además tiene una larga carrera en el ámbito sindical, también ha estado en el exilio, o sea, tiene un bagaje interesante de compartir en este tiempo tan corto, pero que pretendemos usarlo de la mejor manera. Jorge Coronel Prostman se presenta primero con una semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Jorge Coronel Prostman nació en San Pedro del Ucuamandiyú en 1955, egresado del Centro Nacional de Computación, especialización en Economía Social en la Unicamp Brasil, estudió licenciatura en Administración Agraria en la Universidad Comunera, maestría en Historia en Filosofía UNA, coordinador del Núcleo de Estudio del Pensamiento Social Paraguayo, NEPS, ex miembro en representación de las Centrales Obreras, del Consejo del CONACYT, miembro del Consejo Editorial de la colección Mar del Plata FCM Brasil. Publicó los libros Itaipú y la lucha de los trabajadores, 15 años de lucha, conquista y resistencia, Soledad Barret y las traiciones en la lucha armada, Citrande, 20 años de lucha haciendo historia, El último de los tranviarios o Cómo el estronismo destruyó al sindicato del sector eléctrico. El movimiento obrero colección 60 años del estronismo, prisioneros paraguayos en Mato Grosso, 1864-1867, la República Francista del Paraguay, compilador. Además, fue traductor de los siguientes libros: Paraguay, la República Campesina, 1810-1864, de Mario Maestri, La Guerra Sin Fin, Campaña Ofensiva, y La Guerra Sin Fin, Campaña Defensiva, de Mario Maestri. También escribió algunos capítulos de los libros Energía, Esperanza Renovable, en Gobierno de Lugo, Herencia, Gestión y Desafíos, La Clase Trabajadora y la Nación Paraguaya, en Anuario Res Gestae, número 2, El movimiento sindical y su resistencia a la consolidación del régimen estronista, 1954-1959, Novápolis, El Partido Comunista y la Revolución en Paraguay, en Actas del Simposio Internacional, 100 años de golpes y revoluciones, Obreros organizados al borde del abismo, ciclo conversatorio en el 2024, Desafíos del campo popular en la construcción de proyecto emancipatorio Base IS. Tiene además escritos varios artículos en periódicos y revistas. Bueno, estimado Jorge, un gusto. Últimamente por medios telemáticos no nos comunicamos, hay algunos mensajes, pero siempre atento a lo que pasa en nuestro país. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Un gusto estar acá hablando un poco de historia y de nuestro país. Me atrajo más que nada la presentación de tu libro hace muy pocos días, Los mercenarios en la guerra contra el Paraguay. Es tu último hijo. Sí, exactamente. Comencemos por el final. ¿De qué hablas en este libro? Había sido la cantidad de mercenarios que estuvieron presentes en la guerra de la Triple Alianza. Ajá. A favor, digamos, de las fuerzas aliadas, ¿verdad? En Argentina, Uruguay y Brasil contrataron mercenarios. Había sido un esfuerzo importante que hicieron. Sí. Y que está, por eso el subtítulo que dice Memoria silenciada. Pero nunca se habla o se habla poco. Están en todos los textos, sí, pero pasa como anecdótico, ¿verdad? Pero a profundizar un poco más, que tampoco es una obra que termina acá, ¿verdad? Claro. Evidentemente hay que investigar más, pero al sacar un poco el polvo, se encuentra que hay una gran cantidad de datos que no se mencionan mucho, ¿verdad? Pero están en los archivos, ¿verdad? Sí. Entonces hay que profundizar, ¿no? Acá veo que tenés planillas inclusive de los buques mercenarios de Brasil. Claro, buques y buques de mercenarios que se mandaban de Europa
hacia el río La Plata, ¿verdad? O sea, en la época de la guerra misma, ya eran los argentinos los que más contrataban, ¿eh? Ellos habían enviado algunos agentes que trabajaban con las embajadas y cosas por el estilo, y en Europa, sobre todo en París y en Roma, contratando mercenarios allá. Tienen varios nombres, algunos le llamaban voluntarios. De hecho, en Argentina había la Legión de Voluntarios Italianos, le llamaban. Sí. Todos italianos, oficiales, uniformes. Tenían su propia legión. Su propia legión. La tapa, sí. ese es el escuadrón de italianos que vino en el campamento antes de cruzar el río Paraguay, el río Paraná, ¿no? Qué interesante. Uno cree que es una cuestión moderna el tema de los mercenarios. Ahora en Ucrania, en Rusia, hay mercenarios. Sin embargo, existió siempre. Existió siempre. Dato sí. Nomás que, ¿de dónde salen los guardias suizos del Vaticano? Son los mercenarios suizos que se quedaron sin trabajo y el Papa en un momento dado necesita un ejército, claro, y contrata mercenarios. O sea, claro, es más viejo que lo que pensamos, ¿no? Sí, no tiene pues sentido que vengan de Suiza la seguridad del Papa. Claro. Ahora entiendo, eran profesionales. Y ahora son unos vistosos personajes del Vaticano, pero en aquella época es que era común, ¿eh? En Irak, Estados Unidos contrató empresas. Claro. Bueno, ahora está de moda eso. Yo menciono un poco así en las fuerzas de... ¿Cómo que se dicen en Colombia? Le dicen las fuerzas paramilitares, sí, que contratan también todo mercenario. Hay algunos colombianos, pero muchos extranjeros también, ¿no? Bueno, interesante. Para leerlo, ya saben, está a disposición en todas las librerías del país. Los mercenarios en la guerra contra el Paraguay, la memoria silenciada, Jorge Coronel Prosman. Pero bueno, Jorge, ¿sos sanpedrano había sido? Sanpedrano, sí. Zona combativa, zona siempre socialmente explosiva. Sí. ¿Pero viviste alguna vez o viniste rápido a Asunción? No, yo viví hasta los 7 años. Hice la escuela, el preescolar y el primer grado hice en San Pedro. No. ¿Tu familia era de ahí? Mi familia era medio andariega. Mi mamá era argentina. La Prosman. Que no hay muchos. En Argentina, en la zona ahí que ellos eran gente que venían así tipo lo de Puerto Casados acá, ¿verdad? Ellos tenían en Santa Fe. Sí. Mi mamá era de Villa Guillermina, esa famosa... La famosa canción. Era un pueblito así de... ¿Santa Fe eso es? Santa Fe. Qué bárbaro. Y después se mudan... ¿Cómo olvidarte o Villa Guillermina? O Villa Guillermina, exactamente. Mirá vos. Y bueno, y ahí se conoce con un paraguayito. Ahí aparece Coronel. Ahí aparece Coronel y bueno, después la trae para acá. Ella era adventista, ¿no? Mira vos. Y cuando llega acá se encuentra que la discriminación era, claro. Evangelio le decíamos. Es evangélico. Vos sabés que llega un barco en San Pedro de evangélicos que iban, creo que hacia las colonias menonitas. Sí. El cura de San Pedro organiza una manifestación para que nadie se baje del barco, a esos satánicos. O sea que mi mamá era tuvo que digerir esa situación. Se cayó, nunca dijo yo soy, además era la presidenta de la comisión San Miguel del barrio, y qué sé yo, claro. Soy católico a la fuerza. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Somos 7 hermanos. A Carmen la conocí muy bien formada en el ámbito legal, una autoridad en la materia. O sea, esa inclinación por la lectura, por la formación, ¿vino de tu casa también? Mira, podría ser, ¿verdad? Carmen y yo creo que somos la excepción. Vos sabés que nosotros teníamos un grupo de jóvenes, 50 años, ¿verdad? Entre ellos estaba... Moncho Azuaga, Gustavo Beckelman, Luis Cogliolo, Jorge Aymar, Airaldi. Roberto. En aquella época de Ortiz Guerrero, exactamente. Entonces, una vez, justamente, Moncho hace una reflexión y dice, ustedes se dan cuenta que nosotros no provenimos de unas familias tradicionales con bibliotecas en la casa y intelectualidad. Y sin embargo,
provenimos de sectores populares, ¿verdad? O sea, gente de pueblo que viene que tiene algo que decir, decía Moncho, ¿verdad? Nuestra vida, nuestras privaciones, todo lo que pasamos nos lleva a que tenemos que decir algo. Y realmente éramos toda gente distinta, pero que nos juntamos y... Qué interesante. Es muy interesante. Porque el acceso a la formación intelectual estaba reservado para una élite. Una élite. Eran las familias. Y que de ahí salen generalmente otra vez los... Sí, y además tenían posibilidad de viajar. Justamente, qué interesante, nunca pensé eso. Este taller de Ortiz Guerrero, sin embargo, se nutre de otra muchachada. Exactamente. El Ortiz Guerrero era una cosa que no... ¿Dónde se reunían? ¿En el Centro Cultural de España? Sí, en el Juan de Salazar. Juan de Salazar. Y había unas casas así, como la de Irali, como Chopeto Almeida, Carlos Almeida, que fue director después. Imagínate, Carlos Almeida, un tipo de extrema sensibilidad que llega a ser director de los museos de Asunción, del Paraguay, ¿no? Sí. Y vos decías, bueno, hace 50 años era uno más ahí que preparaba el tereré en su casa, ¿verdad? Claro. Qué interesante ese movimiento, porque no olvidemos, para la gente que está viendo, que era todavía plena dictadura. Claro. Que habíamos tenido entre el 75 y el 80 una represión muy fuerte. Ligas agrarias, caso Cristo Rey, Abraham Cue. Una época dura. El PC chino. El PC chino. Varios de nuestros amigos desaparecieron ahí. Sí, terrible. Terrible, ¿no? O sea, en ese momento se genera ese movimiento que generó también sospechas, por supuesto, de la dictadura. Claro. Sí. Varios de nuestros amigos, algunos estaban camuflados ahí en el Partido Federalista. Claro. ¿Llegaste a irte preso? Yo no. Porque nosotros estábamos más en el arte, ¿verdad? Claro. Estábamos más en el arte, exactamente. Si bien había amigos ahí en ese núcleo que nos alimentaban políticamente, actuaban más políticamente. Exactamente. Sí, claro. Militaban más. Es lo que nos pasaba a nosotros con el rock también. Nos veían como bichos raros, pero no éramos tan peligrosos como un activista político. Sí. Qué interesante época esa, Jorge. Jorge un poquito mayor que yo, pero igual medio coincidimos ahí en la época. Y fue muy interesante lo que fue ocurriendo. Vamos a profundizar eso también en su experiencia en la ANDE, el movimiento sindical, la gran huelga. Y también te dedicaste bastante a estudiar los movimientos obreros en Paraguay, que siempre tienen muchas dificultades, inclusive hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, sí. A la vuelta, que quiero hablar de eso. Vamos a aprovechar que está Jorge Coronel Prosman con nosotros, sobre todo para revisar un poco nuestra historia reciente, lo cual a veces nos lleva también a entender mejor lo que nos ocurre actualmente como sociedad. Ya volvemos. Bueno, estamos con Jorge Coronel hablando un poco de aquello que era ese movimiento incipiente en los 70, una dictadura muy densa, muy pesada, muy represiva. Y sí, eso sí, el estronismo tenía una fijación muy fuerte con controlar el movimiento obrero. Yo me acuerdo, Sotero Ledesma y compañía, eran prácticamente agentes del estronismo. Ellos dominaban las confederaciones, ¿no? Sí. Pero aún así siempre se organizó el trabajador paraguayo, ¿no? Sí, tiene una rica historia. Por suerte hay un archivo, el archivo Duarte, que está en CDE, creo que están queriendo digitalizar ahora. Imagínate, el personaje juntaba los papelitos así, donde invitaban a una huelga o invitaban a una reunión. No sé cómo accedió a ciertas actas de asambleas en los años 40. Muy rico archivo, ¿no? en todo eso. Y eso muestra un poco el progreso de nuestro movimiento sindical, que llega a, digamos, un momento más complicado. En el 58 hay una huelga general. Sí, la famosa huelga general. Que en la embajada de los Estados Unidos la declara como un movimiento a punto de echarle al gobierno, que
parece interpretar la embajada de que falló la conexión militar. La óptica, está en los documentos, eso no es un invento, ¿verdad? Está en el misma época que el levantamiento en Cuba, por ejemplo, ¿no? Claro, después viene lo de Cuba, Sí. pero en ese momento ya había sido derrotado el movimiento sindical, ya fueron todos acusados de mendefleitistas. Sí. Entonces ese era un pecado mayor, ¿verdad? Perdón, ahí también influye la famosa dupla Obdulio Barte y Crate. Ellos pero ellos ya estaban fuera. Ya estaban afuera. También. Creí hasta la última vez, creo que viene en el 54, por ahí fue la última vez que entra a Paraguay. Sí. Ya desde afuera, digamos, ya, claro, podían estar participando, pues ya no eran actores principales. ¿Y quién era el líder de ese movimiento? O algunos nombres. No había nombres muy conocidos. Una de las mayores presencias tuvieron, que era la asociación tranviaria, lo que después va a ser Citran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era muy organizado, ¿verdad? O sea, ya tenía sectores, tenía la usina, claro, tenían los tranvías, tenían la gente que hacía el mantenimiento de las vías. Claro, o sea, había fuerza obrera. Había la parte administrativa. UTE decían los tranvías. Exactamente. ¿Verdad? Ese ya fue después. Ya fue después. Antes era todavía... la ANDE pues se convierte de la Compañía Americana de Luz y Tracción, la CAL, CALT. De ahí sale. De ahí sale, después de la Revolución del 47, se nacionaliza un aparato obsoleto ya, imagínate, era la usina de Sajonia que se caía a pedazos ya, y el gobierno nacionaliza eso. Pero recién en los años 60 empieza a tener protagonismo. Sí, y en esa época ya se forma la Citrande o poco No, después. ahí estaba la Asociación Tranviaria, que era bastante barete, pero la versión, yo le entrevisté a la gente que quedaba en aquella época y es simpático, ¿verdad? Cómo quedan así algunas cosas en el imaginario. Dos cosas. Uno, me dicen, llegó de Bernardi y ese día hizo podar todos los árboles de Asunción. Y esa leña llegó a las calderas. Sí. Y nunca más hubo corte desde que llegó. Claro. En el imaginario. Claro. Y segundo, dice que vamos a hacer a Caral. Pero se habla con Stroessner y le dice, necesitamos sacar este sindicato de acá. Y Stroessner le dice, habla con Montanaro. Y Montanaro era el asesor jurídico de la ANDE. Como abogado. Como abogado. Sí. Y ahí arman toda una tramoya y le despiden y descabezan a la Unión Tranviaria. Mirá vos cómo está ligado el proyecto energético a la represión. Exactamente. Y a Montanaro, después de esa, porque hay despidos y qué sé yo, le dan ya, pasa a ser ministro de Justicia y Trabajo. Primero. Que antes era tipo una antesala para poder ser ministro del Interior. Correcto. Justicia y Trabajo era un aparato represor nomás también. También, claro, de control finalmente. Exactamente. Mirá vos, esa parte. Entonces no ahí sabía. desaparece la Asociación Tranviaria y se queda estigmatizada la organización de trabajadores, ¿verdad? Yo entro en la época del 70, entro en la ANDE. Sí. Y en la década del 80 empezamos una cuestión porque nos descontaban las cajas partidarias, le decían. Automáticamente. Automáticamente. En realidad aparecía como descuento Diario Patria. Diario Patria. El diario de circulación obligatoria. Eso. Entonces empezamos ahí hablando con los muchachos. Vamos a solicitar que no nos descuenten más esto. Hicimos una nota en el 88. Sí. Furor, así. Claro. Viene el asesor jurídico, nos van a la puta. ¿Cómo osaron, verdad? Pero se consigue que no se descuente más, porque analizar me parecía que era ilegal, ¿verdad? No podían descontar. Entonces, bueno, estás viendo. Pero eso dio pie a que la gente empiece a decir, a animarse a algo más, ¿verdad? Pero estábamos todavía en época de esto, ¿no? Y el movimiento sindical no despegaba, ¿verdad? No teníamos, digamos, como para... Primero,
la ley decía que estaba prohibido la formación de sindicatos en el sector público. Cosa que nosotros decíamos ya que no era cierto, ¿verdad? Que, o sea, no podía prohibirse, ¿verdad? Entiendo. Pero no tenía, fíjate que el hospital de clínicas tenía una asociación médica, ¿verdad? Cierto. La asociación de empleados de clínica, todo, Sí, que estaban no las se llamaba enfermeras, sindicato. claro, no había sindicato. Entonces había, en el país ya había una evolución social, ya supe, pero no como para formar. Recién al caer el movimiento Stroessner, ahí se arma rápidamente Citrande, ¿verdad? Fundamos Citrande, entramos en la CUT, fuimos dirigentes de la CUT. Claro. Y nos fuimos, firmamos el primer contrato colectivo, por ejemplo. Eso fue así un impacto. Histórico, ¿no? Histórico. Eso ya estamos hablando de los 80. No, 90 ya. 90 ya. Y había antes un movimiento intersindical también. Claro, el movimiento, nosotros enseguida entramos El MIT. en el MIT, pero al caer la dictadura pues se convierte en la CUT. Correcto. Entiendo. Al caer la dictadura se forman tres, o sea, quedan la CPT, que era una especie de seccional, Sí. que tomada por los exiliados. La CPT en el exilio. La CPT en el exilio viene y toma la CPT, ¿verdad? Cierto. Se forma la CNT de orientación cristiana Sí, sí. y la CUT, que era socialdemócrata, ya supe, ¿verdad? Más o menos. Sí. Víctor Báez y compañía que venía de FETRABAN. FETRABAN o Filisola. Ese fue el mejor momento quizás del sindicalismo, cuando aparece la democracia y se aprovecha para ganar Exactamente. Yo espacio. Hace poco presenté en la facultad de sociología ahí me invitaron para hablar del movimiento sindical y entonces puse los años rojos del movimiento sindical, ¿verdad? Que duró más o menos una década, ¿verdad? En los años 90 hasta el 98 por ahí se fue. Sí. Se hizo huelga general. Hace poco saqué del baúl así el póster de la primera huelga general en 94, ¿verdad? Me acuerdo. Después de 30 y tantos años, 35 años, se hace una huelga general que nadie sabía cómo era. ¿Cómo Hay se que hacía? ver los periódicos, una semana antes hablaban de que si iba a haber fútbol o no el domingo anterior y cosas por el estilo. Era una novedad. Una novedad. Nadie sabía qué se hacían, qué pasaba cuando había una huelga general. Total. Yo me acuerdo, querido Jorge, que en la época de Stroessner, como máxima protesta, los bancarios decidieron ir sin traje un día a la Y las semana. mujeres no se maquillaban. Sí, y las mujeres no se maquillaban. No se Esa era una maquillaban. gran protesta. Y ya era un escándalo. O sea, imagínense pasar de eso a todos los derechos básicos de cualquier movimiento sindical, ¿no? Fue todo un cambio. Sí. Pero bueno, lastimosamente, esa primavera que duró casi 10 años, después se fue desdibujando. ¿Qué pasó? Penetró de vuelta la política partidaria, las ambiciones, los egoísmos. Básicamente fue cooptada gran parte de la dirigencia. El dirigente sindical, primero que no tiene mucha formación porque desde el Estado y ninguna Claro. sociedad civil ni nada por el estilo le da mucha importancia. Yo hablé con algunos personajes que al principio actuaban apoyando el movimiento y cuando le decía, vamos pues ya a trabajar otra vez ahí, me dicen, no, yo no quiero más trabajar ahí. Los muchachos pues no saben ni leer ahí. ¿Qué es lo que yo le voy a decir, verdad? Es decir, era gente intelectual nuestra, Claro, ¿verdad? claro. Ya le das la espalda a esa gente. Muy distinto a lo que pasa en Uruguay, por ejemplo. Donde inclusive se forman los cuadros. Se forman los cuadros y la intelectualidad uruguaya está comprometida con esa gente. Sí. Biglietti, Mario Cierto. Benedetti y compañía están ahí apoyando ese tipo de Claro. cosas, pero, y que te das cuenta que cambia la sociedad, ¿verdad? Acá, sin embargo, nuestra intelectualidad le da la espalda porque son todos grosos, son todos burros, son todos medio... Interesante. Entonces quedan solas los muchachos y quedan imagínate, te peleas con el gobierno, ¿verdad? No, y claro. el gobierno tiene O su con grandes arma. patrones. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que desarmó realmente? ¿No? Aparte de la represión que Sí. había y qué sé yo, pero se crearon esos grandes escenarios de mesas de diálogo, de negociación, que eran multitudinarias así. Había 30 sindicalistas, había 40 funcionarios públicos ahí. Claro. Y ahí se fue diluyendo. Y ahí se fue diluyendo, se desmovilizó a la gente, ¿no? Tengo que hacer la pausa. Me gustó ese título, se desmovilizó. Y cómo cuesta movilizar a la gente en nuestro país.
nos incluimos todos, ¿no? Nunca diciendo del otro, sino que en general todos, cómo nos cuesta movilizarnos hasta ahora. Vamos a hacer una breve pausa. Jorge Coronel, una charla muy agradable con alguien que ha vivido todo este proceso y que además reflexiona y escribe sobre estos temas. Enseguida volvemos con nuestro invitado especial Conversando en la Noche. Jorge Coronel Prosman con nosotros. Hablábamos recién de la evolución de los sindicatos, del movimiento obrero, y en Paraguay siempre es necesario conectar también con el sector campesino. Inclusive vi que tradujiste libros muy importantes al respecto de la República Campesina, Mario Maestri. Hay un famoso libro de Pastore que todo el mundo dice que hay que leer para entender. Sí. ¿Por qué en Paraguay nunca se pudo hacer una verdadera reforma agraria y sobre todo también nunca se pudo concentrar esa fuerza campesina en una expresión política? En lo de Lugo más o menos, pero y ahora ya con el avance de la soja y otras plantaciones, más difícil todavía. ¿Qué pasó con el campesino paraguayo? De acuerdo a tu opinión. Mira, una vez hablando con un dirigente uruguayo y de repente le menciono la guerra del Chaco y ahí me dice, la guerra del Chaco, y le cuento, decir, yo todo lo que fue eso, conocía, ¿verdad? Pero no los pormenores así. Y entonces me dice una cuestión, mientras nosotros estábamos en América Latina haciendo las grandes organizaciones socialistas y transformaciones en la sociedad, ustedes están dando a los tiros con los bolivianos, me dice. La época de los 30 fue muy importante para América Latina. Sí. Hay muchos cambios. Tanto así que se da en la revolución del 37, de los febreristas, ¿verdad? Sí. Que todos coincidimos que es un movimiento de hartazgo con la sociedad que veníamos sosteniendo. Sí. Eso se da en toda América. Febrero de 1936. 1936. Sí. Eso se da también en Brasil con Getúlio Vargas. Cierto. Se da un poco más después con Perón y compañía. Correcto, ¿verdad? Perú y Colombia también arriba. Exacto. Chile, ni qué decir, ¿verdad? Sí. Que después culmina, digamos, con Allende. No te olvides que Allende pierde 3 elecciones también y después recién llega, ¿verdad? Cierto. Desde los años 40 estaban... Y Paraguay quedó ahí eso, y para rematar viene lo del 47, ¿verdad? Que ahí se desarma todo y queda una cuestión hegemónica del Partido Colorado, que vos podrías decir también que podría haber sido agrarista, pero se impuso la cuestión más conservadora, ¿verdad? Entonces, claro, qué interesante esto, porque el Partido Colorado hasta ahora se quiere definir como agrarista y popular, ¿no? Sí. Por otro lado, nuestro empresariado nunca fue siempre de extracción, no de industrializar nada. Se dedicó siempre a la tierra, algodón, tabaco, ahora de la soja, ganadería, madera. No había grandes industrias y cosas por el estilo, entonces era difícil organizarse socialmente, ¿verdad? Sí. Los marxistas dirían que falta la cuestión del obrero, ¿verdad? Claro. El obrero eran pequeñas fábricas, salvo los textiles y compañía, que eran los más numerosos. Ahora, alguna vez, Jorge, me dijeron, el campesino paraguayo quiere su terreno propio, quiere su propiedad privada, le cuesta trabajar también en comunidad. O sea, también pareciera que tenemos una tendencia más individualista, digamos. Podría ser, ¿verdad? Mira que en ese libro, el Paraguay Campesino, de Mario Maestri, que entre paréntesis es un muy buen libro, porque él después escribe 2 tomos sobre la guerra de la Triple Alianza, y él dice, para escribir eso yo tenía que conocer quién era el Paraguay, y no encontré nadie en el Brasil, nadie conocía qué era el Paraguay antes de la guerra. Claro. Entonces tuvo que investigar, y ahí se dio cuenta, yo tengo que escribir algo sobre esto, y describe lo que era la sociedad paraguaya desde la colonia hasta la guerra, ¿verdad? Y ahí da una cuestión muy importante que dice que es lo que explica por qué el paraguayo se convierte en un león al defender su tierra. Porque tenía poco apego al comercio exterior. Al paraguayo le importa 3 pepinos que
podés vender el tabaco o la madera o la yerba mate. ¿Qué pasa con lo que produce, no? Claro, entonces le interesaba producir ahí y con eso comía. Claro. Tanto que era un detalle interesante, era muy difícil conseguir mano de obra en el Paraguay en esa época, porque nadie quería ir a trabajar en otro lado. ¿Para qué si trabajaba en su chacra? Sí. Y de ahí sacaba todo lo que necesitaba. Si vos necesitabas, por ejemplo, para ir a hacer la vía férrea, no era fácil conseguir mano de obra. Qué ¿no? interesante. La agricultura de autosustento. Y entonces cuando se va a pelear al exterior, el paraguayo pierde su interés, ¿verdad? Se va a Uruguayana, es un desastre. Se van a Corrientes, otro desastre. En Mato Grosso, medio así también, ¿verdad? Sin embargo, cuando viene la invasión ahí, cambia, ¿verdad? Sí. Cuando parecía que ahí ya nos iban a arrasar, empiezan a encontrarse con unos leones que defienden con todo lo que tienen y le hace imposible atravesar el río, ¿verdad? Están ahí. Sí, increíble, ¿no? Finalmente casi 6 años, ¿verdad? Interesante explicación de ese heroísmo, ¿no? Y habla del ejército campesino paraguayo. Doratioto, que a lo mejor lo leíste alguna vez, también habla de 4 brasileños contra un paraguayo, era el promedio del cuerpo a cuerpo. Exactamente. Sí. Y que el paraguayo, su uniforme era un taparrabos y una lanza. Exactamente. Con eso. Y con dice, eso igual tuvieron casi 6 años. Aguantaron casi 6 años. Brutal y trágico también, ¿verdad? Muy triste, ¿verdad? Muy triste toda nuestra historia. Pero digo nomás, la explicación que le da Maestri es de que el ejército paraguayo era el ejército campesino. Cuando ya los profesionales, digamos, que se perdió allá en las primeras batallas, en Uruguayana, en Corrientes y compañía, y se vuelve a llamar a todo el mundo ya ahí, y ahí ya vino el campesinado paraguayo, ¿verdad? Ya no tenía ninguna formación militar ni nada por el estilo, ¿verdad? Y si vamos más lejos, más difícil todavía comprender, hasta hoy, ni qué decir, el tema indígena en Paraguay, ¿no? Más complejo todavía. Más complejo todavía. Estamos absolutamente disociados, casi divorciados de la comprensión cultural del fenómeno indígena, ¿no? Ya en vías de extinción, en vías de extinción, sí. Mi suegro, el general Bejaranos, estudió mucho el tema de los indígenas. Sí, me acuerdo, publicó libros. Publicó libros y compañía y creó todo para hacer el INDI, crear el INDI con un panorama espectacular, parecía. Y se frustró cuando Stroessner, en vez de darle a él la dirección del primer presidente del INDI, le da al general Marcial Samaniego, que era el ministro de Defensa. Entonces, ahí dijo, no, esto se va a la mierda, ¿no? Porque no está para solucionar el problema indígena. Claro, al poner ya una persona de esa característica, la idea era liquidar a los indios, ¿no? Claro, no ayudarlos. No hacer lo que se pretendía hacer desde la antropología, de defender todo eso, defender esas sociedades particulares que son ellos. Hay que reconocer que eran distintos, entonces tengo que proteger porque si no lo vamos a destruir y cosas por el estilo. Al entrar un militar metido más en el Ministerio de Defensa y compañía, y bueno, se fue al... Claro. Entonces, mira que era también una política de la dictadura, porque con IBR hicieron lo mismo. IBR, claro. Todas IPS son instituciones nobles en cuanto a su sentido de fundación, pero se fueron pervirtiendo. Básicamente defender unas políticas de combatir la desigualdad. Claro. Esa era la esencia. IBR también nace con eso, ¿verdad? Sí. Según dicen ahí, ¿cómo que se llama que fue que lo mataron en el golpe de Stroessner? Ajá. Bueno, se me fue el nombre. Que era director del IBR. IBR en la época de Stroessner era Papacito Frutos. No, antes de... Al dar el golpe... Bueno, que teóricamente era para hacer una reforma agraria real, ¿verdad? Pero que después queda trunca también la idea. ¿Te acuerdas que lo llevaban a Bashir Nikiforov? Nikiforov, sí. Se intentó mucho. Se intentó mucho. El general Rodríguez, que le lleva a Nikiforov. Lo lleva ahí. Pero ya era tarde. El rey ya estaba infectado, digamos. Mirá que
en todos los gobiernos que pasaron, el INDER tampoco pudo... No. El gran problema del Paraguay es la tenencia de la tierra. La gran es la gran... Por algo, en los países civilizados ya se combate mucho la acumulación. La acumulación porque eso inmediatamente genera pobreza, desigualdades. Entonces, si vos querés una sociedad más justa, tenés que controlar un poco la acumulación. Y la acumulación de la tierra está en pocas manos, ¿verdad? Claro. Y es más, ahí le metí la corrupción y resulta ser que lo poco que hay otra vez está con 3 o 4 títulos encimados, ¿verdad? Sí, y las grandes corporaciones van sobre la tierra. Es el objeto de deseo. Yo me sorprendí en Asunción cuando llegué y los grandes invasores de terrenos públicos municipales no son los pobres. Hay bancos, hay empresas multinacionales ocupando, hay seccionales, hay clubes deportivos y sociales. O sea, cuando vemos a ese invasor ocupante de un ranchito, nos vemos, sin embargo, plazas completas. Eso. Y en el campo, ni qué decir, estancias de generales de la época Stroessner que son más grandes que Asunción en su superficie. Eso está todavía, nunca. Está intacto. Ahí está lo que pasó también en Marinacue, ¿verdad? En Marinacue. Por eso el libro que de Mastor, La lucha por la tierra en Paraguay, es clave para conocer. Viene desde la colonia, viene acumulándose, ¿verdad? Entonces, la acumulación es un drama, ¿verdad? Un drama voraz, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa. Interesantísimo reflexionar sobre estos temas. Sabemos que en un programa, en una hora, no vamos a resolver ni dar las líneas de solución de estos problemas, pero por lo menos instalarlos para debatirlos, para hablarlos, para leer también sobre estos temas. Hay bastante bibliografía al respecto. Hacemos una breve pausa y estamos con la última parte de esta interesante conversación con Jorge Coronel Prosman. Muy interesante esta charla con Jorge Coronel. No se olviden que está ahora fresquito, todavía tiene la tinta húmeda, el nuevo libro de Jorge Los Mercenarios en la Guerra contra el Paraguay, La memoria silenciada. Pero habíamos quedado pendientes y ahora sí te acordaste de Roberto de Le Petit, en el primer autogolpe que hace Stroessner, ¿verdad? El golpe contra el presidente Chávez en ese entonces. En ese momento. Ajá. Federico Chávez. Sí. Y que el Petit estaba ahí a cargo de la policía, parece, y que tenía todo un proyecto de modificar la posesión de la tierra. Ajá. Había trabajado bastante, parece, con la creación del barrio obrero y compañía. Una visión progresista. Progresista, algunos lo tildaban un poco de comunista, socialista. Claro. Influenciado, parece ser, por las ideas de Perón y compañía. Ajá. Entonces, ¿por qué lo matan? Bueno, algunos dicen que fue accidental, otros dicen que fue a propósito, tipo lo de Lalo Gómez, más. Sí, claro, tuvimos varios casos en el Paraguay. Que pucha, hasta ahora no sabemos bien lo de Argaña, los videos se sospechan. Paraguay es un país complicado porque cuando se tensa la cuerda hay asesinatos políticos. Sí, puede incluir eso de Lino Viejo, justo 3 de febrero, fecha de la cosa, el tipo explota su helicóptero allá arriba. Muy llamativo, ¿no? ¿no? Y sobre todo los colorados tienen una tradición de liquidarse entre ellos cuando tienen problemas. Sí. Cuidado, el doctor Argaña fue una interna partidaria. Claro. Directamente, ¿no? Sí. Ahora, volviendo un poquito ya en esta parte final a lo que vos estás viendo ahora. Pasaste por la Andes, fuiste parte de Citrande, te echaron de la Andes, te fuiste a Brasil. De Andes tengo el honor de haber sido echado durante tres presidentes. Una, la abuela grande que tuvimos en el 2000, sí. Contra González Maqui, que fue una locura ese gobierno, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Y bueno, ahí tuvimos 30 y tantos días de huelga, nos costó bastante. ¿Quién era el presidente de Andes ahí? Mario Orué. Terminó preso, ¿verdad? Al final. ¿no? Él y todos sus gerentes fueron todos denunciados por las fiscalías y qué sé yo, y se demostró que... Y bueno, ahí fuimos despedidos. La justicia nos metió de vuelta porque éramos dirigentes
Pero tuvimos 5 meses sin poder cobrar nuestro salario. Para un dirigente, para un obrero, un trabajador, te liquida. Terrible. Sí. Hacíamos ollas populares. Volvimos a entrar, pero ahí la ANDE ya a un grupo de gente nos puso así en una casilla así de que el que se acercaba a hablar con nosotros después era sancionado, ¿verdad? Por abandono de su trabajo, cualquier cosa. Eran peligrosos. Éramos casi leprosos así, ¿verdad? Y al final la ANDE nos ofrece, bueno, si quieren se pueden ir, le damos la mitad de lo que les corresponde y se van. Había un periodo en que complicado, entonces algunos aceptamos. Yo dije, acá ya no tenemos salida. El sindicato ya había sido tomado por cuestiones, dirigentes cercanos al coloradismo, o sea que ya no teníamos quien nos defienda. Entonces acepté y bueno, ahí me fui al Brasil, ¿verdad? Ya. ¿Tuviste un tiempo bastante? 5 años en San Paulo. Y trabajando ya. Ahí es que escribiste eso de Soledad Barret. Soledad Barret, hoy me encuentro que todo el mundo quería saber si había una estatua, si había un monumento, si había obra. Yo decía, no hay nada. Allá conocían más a Soledad Barret, que era una militante de la izquierda, sí. Se casa con, o sea, no, dentro de la lucha revolucionaria, digamos, clandestina, su pareja. Un supuesto compañero. Era un compañero que era un líder, un líder, encabezó la revolución de los marineros y cosas por el estilo, había ido a Cuba, era uno de ellos y al final le traiciona y le entrega, ella estando embarazada de él y cosas por el estilo, y la matan, ¿verdad? Entonces, a ella y a otros 7 compañeros. Ella era paraguaya, ¿no? Ella era paraguaya, era nieta de Rafael Barret, toda la familia Barret tiene... Mengo Box escribió la novela de los Barret, era un libro fantástico, porque era una familia con mucho protagonismo. Y ella era muy conocida, ellos vivían en el Uruguay, ella tenía creo que 14 años, y una banda, en los años 60, una banda de nazis, la secuestran por unas horas y le ponen la esvástica en la o sea, pierna. Ya de aquella época viene su lucha. Exactamente. Qué locura. Entonces, pues a Brasil y ahí la matan. Pero, bueno, me preguntaban como paraguayo qué teníamos. Y bueno, entonces al volver del Brasil, me dedico a hacer un poco. Y ese fue mi primer libro sobre Soledad Barret y la lucha las traiciones en la lucha armada, ¿verdad? Sí. Qué interesante. Hay que buscarlo, no es fácil encontrarlo porque ya... Está agotado. Pero por ahí se puede encontrar en una feria o quizás porque no reeditar, porque tenemos que conocer la historia de Soledad Barret en Paraguay. Hay muchas lagunas en nuestra historia que todavía hay que recuperar. Ahora, volviendo un poco ya más a lo actual, el gobierno Lugo, ¿cómo te agarró? ¿Pudiste formar parte? ¿Ayudaste? Sí, trabajamos con el equipo de Canés y compañía, ¿verdad? Trabajamos bastante bien. A mí en ese momento me propusieron para ir de embajador en Bolivia. Por suerte se quedó, me pidieron, vos tenés que ir. Viste que era una pelea de grupos, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo tengo este pedazo es mío, ¿verdad? Entonces, la embajada de Bolivia va a ser para mí, dijo alguien, ¿y quién? Y bueno, Jorge se va a ir ahí. Por suerte no salió, pues no sé qué iba a hacer yo. Lo que menos soy es diplomático. Pero estuvimos ahí trabajando. ¿Por qué cae Lugo? ¿Por qué? Yo creo que fue una cuestión que no supimos aprovechar. Por ejemplo, el movimiento sindical quedó definitivamente desmovilizado en esa época. ¿Por qué? Porque los dirigentes sindicales se convirtieron en gestores en vez de consolidar. De consolidar sus grupos, de consolidar los sindicatos, de consolidar las centrales. No, se convirtieron en... Yo voy a hablar con el gerente de tal cosa, yo voy a hablar con el presidente de la ANDE, con el presidente de esto, que lo otro. Se convirtieron en gestores. Claro, eran compañeros, pues eran todos compañeros los que estaban ahí. Estaban, Gustavo Coda estaba en Itaipú, por ejemplo. Sí. ¿Para qué vos vas a ir a pelear si podéis hablar con él, ¿verdad? Claro. Pero resulta ser que cuando viene el golpe no había reacción, ¿verdad? No había movilización. No había nadie capaz de movilizar a nadie, ¿verdad?
Qué curioso, ¿no? Y ese golpe, que además no tiene razones lógicas, más allá del temor a la izquierda, porque hasta el crecimiento fue mayor. Sí. Y en realidad no se ejerció ni una acción confiscatoria, ni... No, para nada. Mira, muy bien, yo te digo lo que conocía. En Andes, en esos 4 años, el funcionario de Andes aumentó en 130% su salario. Aún así, después la gente no hizo nada para defender eso. No, y termina después votando en realidad por sus verdugos. Eso es todo un tema aparte en Paraguay, ¿no? Es un tema. ¿Y Itaipú es la gran salvación de Paraguay o es su cruz más pesada? Yo, una lección que siempre le digo y le molesta un poco a la gente, un tipo como de Bernardi, una luz realmente, un señor que entendía lo que hacía. No me pueden decir que ahora no iba a entender lo que iba a pasar después. Que esa central se hizo para las industrias de São Paulo, puedo entender que él lo acepte. Sí. Pero que ponga cuestiones así que no se puedan modificar con el tiempo y nos lleva hace más de 50 años atado a eso, es un tipo que sabía lo que se venía, ¿no? O sea, así como levantó el movimiento, el sistema energético paraguayo, sí. Él sabía lo que estaba firmando cuando quiso... no sé si te acordás, claro, que quiso cambiar el ciclo. Me acuerdo, 50, 60 ciclos. Exactamente. Eso sí salvamos. Eso sí salvó, gracias a una leyenda, un alemán que amigo de Stroessner dice que le dijo, ¿cómo va a ser eso? No puedes vender tu país. Y Stroessner dijo, no se va a hacer. Y se quedó de Bernardo. Y se hizo para los 2 ciclos. Se hizo. Sí. Ahora, pero bueno, Itaipú realmente tiene que ser el motor que nos levante, ¿verdad? Claro. Pero ese tratado está firmado así. Está firmado así, pero nosotros tampoco estamos haciendo nuestra parte. Claro. ¿Verdad? Acá está más que visto que en 5 o 6 años vamos a usar toda esa energía. Y Itaipú tendría que estar ahí potenciando eso, ¿verdad? Potenciando las nuevas fuentes de energía. Claro. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Hay muchos proyectos, hay mucha gente interesada en hacer cosas, pero no son negocios para los muchachos, parece. Entonces quedan ahí y se va pasando, ¿verdad? Se va tirando la pelota para adelante y nos va a llegar la bomba en un momento. En un momento dado. Esa compensación que se consiguió con Lula fue positiva. Sí, se multiplicó por 3. Que hasta ahora... Hasta ahora seguimos gozando de eso. Se modificó esa compensación. Tuvimos las líneas de transmisión, la primera línea de 500, que sale un buen caudal de plata. Se modificó el precio. En fin, una serie de cuestiones así que no era fácil tampoco. No. Para Lula tampoco era fácil. No, porque allá tenía que pelear con la derecha que no quería saber nada. ¿Te acuerdas que casi se rechazó el acuerdo ese? Sí, me acuerdo bien que se votó, ayudó mucho Gleisi Hoffmann. Exactamente, y ahí creo que... como es todo un vicio en el mercado brasileño, se tuvo que sobornar unos cuantos diputados y senadores para que por lo menos no voten en contra. Claro, por el estilo. Sí, ¿no? Porque ellos lo veían como una entrega, como una concesión. Claro, ellos siguen creyendo que Itaipú es prácticamente de ellos, ¿no? Sí, exactamente. Conceptualmente. Paraguay no puso nada. Claro. Jorge, qué gusto hablar contigo. Realmente disfruto mucho de lo que haces. Me parece que es necesario. Ya nos quedan 2 minutos. El actual gobierno de Peña despierta más dudas que certezas. Decepciones para mí. Una decepción, ¿no? Pero ellos dicen, estamos mejor, hay una macroeconomía mejor, y el eslogan luego es, vamos a estar mejor. ¿Está mejor ellos solamente? Solamente ellos, me parece, ¿verdad? Pues no le veo a la gente contenta. Muy pocos sectores están contentos. Imagínate la carne. ¿Cómo que vamos a estar trayendo carne del Brasil, verdad? Un absurdo. O formando fila para comprar carne. Insisto, el tema de la acumulación es terrible. La gente... Y gente que está haciendo negocio con la carne es gente poderosísima, ¿verdad? No es que le falta plata, ¿verdad? Quieren más y más y más, ¿verdad? Claro, o sea, si no se le... El otro día un amigo de grandes negocios, un gran empresario, me dijo, a nosotros si no se nos pone el límite, vamos a ir hasta el final. Claro. Esa es la lógica del capitalismo. Sí. Pero acá fungimos de una especie de sistema liberal que no va a controlar nada, que va a dejar que el mercado se regule solo. Difícil en Paraguay porque los muchachos van a aprovechar.
te compran todo, ¿no? Claro, te van a pasar por encima. Exacto. Pasa con los bancos. Pasa con los mecanismos de control. Así, a También. su vez, controlas los mecanismos de control. Entonces es difícil que te controlen, ¿no? Ahora, y finalmente ya también gozan de una complacencia, de una oposición muy desprolija, muy desorganizada, muy desmovilizada justamente, ¿no? Muy desmovilizada y desorganizada y cooptada mucha gente. También. Con lo que pasó con Payo, por ejemplo. Y ni qué decir con los liberales, ¿verdad? Entonces, claro. Vamos a ver, pero siempre hay alguna... Sí. Si bien yo digo que el eslogan que traemos de los años 70, no hay futuro, pero siempre hay algunas chispas por ahí que se van prendiendo. Como una chispa cultural. Que el otro día hablaré con Sebastián de este tema. Pero sí, también pienso igual que vos. Ya vimos esta película. Ya vimos. Entonces, ojalá podamos otra vez revertirla. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Éxitos con tu nuevo emprendimiento editorial y a seguir escribiendo y pensando que es una forma de aportar al país. Exactamente. Muchas gracias, Mario. Jorge Coronel Prosman, una agradable charla, un poco pasando por todos los escenarios, incluyendo esta situación de angustia que vive la gente en un país que tiene unos números magníficos en macroeconomía, pero que sigue sintiendo mucha carencia en los sectores más vulnerables: salud, alimentación, seguridad, entre otras cosas. Gracias por acompañarnos. Sigan ustedes en sintonía de Mega TV. Será hasta la próxima.